Hola, aquí en esta parte del curso vamos a hablar un poquito de un tema que ustedes debieron haber visto, o por lo menos entendido de manera muy general en el semestre pasado. Se trata de las distintas visiones de la teoría social. Llevaron un curso, tengo entendido, de sociología, fundamentos de sociología o una cosa así se llama, no me acuerdo bien. En ese curso ustedes vieron a una diversidad de autores que a lo mejor pensaron, pues, como, ¿para qué? ¿O de qué me va a servir? ¿O para qué quiero saber de lo que dijo este señor, no? Bueno, pues sí tiene su razón de ser. Tenemos que entender que en ciencias sociales hay como autores que son así como un denominador, que son utilizados, utilizables en un montón de ciencias y disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, eh, porque son autores que dieron un fundamento muy concreto, muy sólido a diversas teorías que fueron desarrollándose posteriormente. Uno de estos grandes teóricos es Emilio Durkheim, que es, digamos, el padre de la sociología y también del estructural funcionalismo, ¿no? Fue así el primerito que tuvo ideas más o menos, no más o menos, sino bastante bien concretas sobre lo que debía estudiar la sociología y en general tenía aportaciones también para otras ciencias sociales. Otro de los grandes autores que ustedes debieron haber visto, haber leído así a lo mejor muy general, es Max Weber. Max Weber, que es quien da también bases muy sólidas y fundamentales para una corriente teórica que se llama individualismo metodológico. Y también debieron haber visto cosas sobre Karl Marx. Entonces, ¿por qué este video? Porque esos tres autores fundamentales tienen bases epistemológicas que ustedes van a poder reconocer a lo largo del curso y van a utilizar esos conocimientos obtenidos en el semestre pasado para poder descifrar las diferencias en las posturas epistemológicas de cada uno de ellos. Y eso les va a servir para entender por qué pensaban como pensaban, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con Emilio Durkheim. Emilio Durkheim era un maestro, estaba formado en todo lo que es la pedagogía y esas cosas, pero saltó a la fama porque fue el primero que institucionalizó a la sociología. Se dice por ahí, cosa que es falsa, que quien es el padre de la sociología es Comte, Augusto Comte. No es cierto. Fue Emilio Durkheim, porque Comte, si bien acuñó el término sociología, más bien le llamaba física social, eso lo vamos a ver también en este curso, eh, acuñó el término y hizo varias aportaciones, Comte, sí, está muy bien, chido, pero quien en sí llevó a la sociología a las universidades fue Durkheim. Durkheim planteaba la idea general, fundamental, de que nosotros como seres humanos hacemos cosas porque hay una, digamos, estructura social que nos empuja a hacer esas cosas. ¿Qué es una estructura? Cuando ustedes vieron a Durkheim, escucharon por ahí hablar del estructuralismo o estructural funcionalismo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es una estructura? Una estructura es como cuando ustedes ven los cimientos de un edificio que le ponen así como la base y luego empiezan a instalar varilla, ¿no? Encima y le empiezan a entrecruzar para crear la forma, pues, del edificio. Toda esa red que se va tejiendo para darle forma a un edificio es una estructura, ¿no? Pues lo mismo pasa en la sociedad.
nosotros como seres humanos nos relacionamos con varias personas y creamos formas de actuar entre nosotros, ¿sí? Esa red de relaciones es la estructura en ciencias sociales. Esa es una estructura. ¿Cómo opera esta estructura? O sea, ¿cómo es que nos determina o dirige nuestras acciones? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo le hace? Bueno, pues muy sencillo. Nos dicta normas a seguir, nos dicta reglas a seguir. Tienes que comportarte así y así y así y así. Porque así ha sido siempre, nos dicen. Porque es la costumbre, nos dicen. Porque así debe de ser, nos dicen también. ¿A cuántos no nos ha pasado que cuando crecemos nos dicen, no, pues yo cuando te bauticé hice una fiestota, ¿no? Y uno pregunta, ¿y a quién le preguntaste o a mí me preguntaste si yo quería ser bautizado? Ah, no, estabas muy chiquito. ¿Y por qué me bautizaste de chiquito? Es que así es la costumbre. Pero nadie nos preguntó si queríamos ser bautizados. Nadie nos preguntó si queríamos un nombre o ese nombre que nos pusieron. Nadie nos dijo, nada más nos lo pusieron y ya. ¿Por qué? Pues porque así tiene que ser, ¿no? Entonces parece, y es bien chistoso, ¿no? Que, que hacemos cosas porque la sociedad parece que está ahí presionando para que las hagamos. Porque tienen así, ustedes no, no vayan a ser papás ahorita, pero tienen a su bebé pequeñito y luego lo empiezan a preguntar, ¿y para cuándo lo bautizo? Y quién sabe qué, a las mujeres, oye, ¿cuándo te casas? ¿Y cuántos hijos vas a tener? Y entonces están presiona y presiona y presiona para que uno haga cosas que realmente ni siquiera piensa dos veces y ahí va uno, ¿no? Como merolico, hacer lo mismo que nos están diciendo que hagamos sin que podamos oponer, parece, sin que podamos oponer resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué usamos dinero para comprar cosas? ¿Por qué hablamos un idioma que todo el mundo habla? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si decidiéramos un día fabricar nuestra propia moneda? Vamos a utilizar nosotros nuestro propio dinero. Y llegamos así a la tienda y le decimos, sí, pero yo te voy a pagar con estos papelitos que acabo de hacer. Y nos van a decir, para nada. Vete por dinero y luego ya vienes y me compras, ¿no? Porque hay toda una red de relaciones, que es la estructura, que nos obliga a usar dinero. Hay una red de relaciones que nos obliga a hablar el lenguaje que utilizamos. Porque si nosotros creamos nuestro propio lenguaje, pues no nos vamos a entender. ¿Y qué pasa? Pues nos van a aislar. Sí, pues este no lo entiendo, así que pues, se queda ahí en el rincón. ¿Sí? Entonces estamos como que hay cosas que hacemos, ¿sí? Que las hacemos porque estamos obligados a hacerlo para poder formar parte de la sociedad. Esa es la visión de Durkheim. Y de hecho él en un libro muy padre que se llama Las reglas del método sociológico plantea esta serie de problemas, ¿no? De qué pasaría, ¿sí? Si nosotros decidiéramos por nuestra propia voluntad, no sé, salir encuerados a la calle. Pues nos va a llegar la policía, órale, falta administrativa. No, no podemos hacer cosas así radicalmente opuestas a lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Es la estructura. Hay cosas que hacemos que la estructura nos obliga a hacerlas. Ese planteamiento de Durkheim. Entonces, él se va así, cuando hace todos sus estudios, sus investigaciones, cuando habla del suicidio, hizo un librote que se llama El suicidio, hizo otro librote que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, y así, la división social del trabajo, todo ese tipo de obras, de investigaciones que él hace, tienen esta perspectiva donde las cosas que nosotros hacemos están determinadas y dirigidas por una red de relaciones que se llama estructura. Todo. Parece entonces que somos como un títere de esas estructuras, que no podemos andar por la vida diciendo, no, pues yo no creo en Dios, no, pues yo no tengo religión, porque entonces el resto, o sea, la mayoría que sí tiene religión, que sí cree en un Dios,
Va a decir, ¿cómo es posible? Te estás saliendo del huacal, ¿no? Tú tienes que hacer lo mismo que todos hacemos para que la sociedad esté, digamos, armónica, ¿no? Muy difícil y complicado tener que salirse de esa estructura y triste a veces y a veces deprimente darse cuenta precisamente de eso, ¿no? De que estamos así inmersos en una red de relaciones de la que es muy difícil que nos podamos escapar. Entonces, esa visión estructuralista tiene mucha relación con la forma en la que trabajaba Durkheim para hacer investigación. Él utilizaba básicamente estadística, pura estadística, órale, con puros números, ¿sí? Él jamás fue a preguntarle a una persona individual, a aprender de sus conocimientos individuales, el por qué hacía una cosa o hacía otra. Él no hacía entrevistas, pues, él no se acercaba hacia el sujeto y le preguntaba, oye, ¿te quieres suicidar? ¿Y por qué te quieres suicidar? No, a él no le importaba el suicida, le importaban las tasas de suicidio, ¿sí? Y a partir de esos números que él encontraba respecto de la tasa de suicidio, entonces empezaba a decir, aquí hay variables que están interviniendo para que haya más suicidios en una época y menos suicidios en otra. Hay, por ejemplo, más suicidios cuando hay crisis económica, ¿sí? Que empiezan, no sé, por ejemplo, dicen que en la crisis del 29, de 1929, la gente se aventaba de los edificios porque ya no aguantaba más la presión, ¿no? Y entonces, cuando hay crisis económica, la gente se suicida más. Pero cuando hay crisis política, la gente se suicida menos. ¿Por qué? Pues porque estamos en el chisme. Está más interesante el chisme que nuestros problemas personales. Entonces, así empezaba a encontrar razones estructurales, como una crisis económica, razones estructurales como una crisis política, razones así que digamos están explicadas por redes de relaciones para explicar un fenómeno tan individual como el suicidio. Entonces su postura era esa, estructuralista. ¿Sí? Él no se va a ir a preguntar a los sujetos, oye, no te suicides, hoy estás deprimido. No, o sea, le vale a madres eso. Lo importante era la tasa de suicidio. ¿Sí? Entonces Durkheim está en esa perspectiva, muy de números, muy de estadística, muy de estructuras, muy de redes de relaciones, y de esa manera él estudiaba los fenómenos sociales. Otro de los grandes estructuralistas de la teoría social es Carlos Marx, por supuesto. Marx tenía una visión también de tipo estructural donde precisamente las redes de relaciones eran las que empujaban al sujeto a hacer ciertas cosas, ¿no? La red de relaciones, o sea, la estructura que él estudió así como por excelencia, pues fue el capitalismo, el sistema económico, pues, sobre todo el sistema económico en el que estamos todos metidos, que parece que también precisamente nos empuja a hacer cosas. Ustedes pónganse a pensar, ¿ustedes realmente creen que están estudiando una licenciatura porque quieren? Piénsenlo. ¿O es porque les dicen, es que si no estudias la licenciatura, pues no vas a tener trabajo? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? Necesitas estudiar para conseguir una buena chamba y quién sabe qué, y tener dinero, bla, bla, bla. Entonces, parece que se llenan las universidades de gente que piensa en esta promesa del futuro, ¿no? De voy a estudiar una carrera para tener chamba y quién sabe qué tanto. Y parece que realmente no estamos decidiendo nosotros estudiar. Sí estamos decidiendo qué, en algunos casos, qué estudiamos. Pero estudiar una carrera universitaria es una exigencia del sistema capitalista, que debes estar mejor preparado para tener un mejor ingreso y una mejor chamba. Y quién sabe que todo es dinero, además, ¿no? Todo es basándonos en lo que vas a tener para gastar, ¿no? Entonces Marx decía, el sistema capitalista, el sistema económico, nos determina.
explica un montón de cosas de la sociedad. Por ejemplo, el sistema económico tiene influencia directa y una fuerza brutal sobre el sistema político. Porque el sistema político va a funcionar de acuerdo a las exigencias del propio sistema capitalista. Si no, pues ya estaremos todos viviendo en una comuna y no, ¿verdad? Está el sistema político viendo cómo responde a los intereses del empresariado, regulando el salario mínimo. Está el sistema político respondiendo a esas exigencias, porque vive dentro de esa lógica, obedece a esa lógica. El sistema religioso, pues por supuesto que también obedece a una lógica capitalista. Yo no he visto en algún lugar donde las limosnas pues sean en especie, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pues le traigo semillas de cacao de la limosna. No, ellos te piden dinero, ¿sí? Y digo, las monjitas que venden rompope, galletas y quién sabe qué tanto, pues no regalan, ¿verdad? O sea, necesitan dinero para sobrevivir. Entonces, pues por supuesto que esos dos sistemas están totalmente avasallados por el capital, por la lógica capitalista. ¿Qué otro sistema? Pues el educativo, ya lo dijimos, ¿no? En la UAC, cuando uno llega a pagar, pues no nos aceptan billetes de Monte Carlo, ¿verdad? O sea, no nos dicen, no, dame dinero. Quiero pesos o dólares, qué sé yo. Ojalá nunca. Este, pero no nos aceptan otro tipo de compensación. O sea, necesita dinero el sistema educativo para poder funcionar, para poder comprar equipo, para quién sabe qué tanto. Entonces, todo está obedeciendo una lógica de capital, ¿sí? Esa es la red de relaciones que está presionando de manera constante a los individuos y que además de que lo está presionando de manera constante, no lo deja hacer otras cosas. No nos da tiempo para dedicarlo a algo, no sé, que nos alimente el alma, ¿no? Por así decirlo. Ustedes cuando agarran el camión, bueno, cuando se pueda agarrar el camión de manera segura, pues han visto, no sé, antes de la pandemia, pues vieron cómo se subían y se bajaban obreros que iban ahí a la zona industrial a trabajar y esto y lo otro. Ustedes díganme, ¿los ven contentos? ¿Los ven felices? Así de que, ay, qué padre, voy a la empresa a darle 8 horas de mi vida, o 12, ¿no? ¿Quién sabe cuántas? Hijo, qué padrísimo. No, tan así con la mirada baja y como cargando la catedral metropolitana en los hombros del peso que para ellos representa ir a chambear horas y horas y horas en una fábrica. No están felices. ¿Y qué es lo que quieren ellos hacer cuando salen de trabajar? Irse a su casa, en el mejor de los casos si tienen casa, ir a prender la tele, tomarse una cheve y adiós. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de esas otras actividades que le podrían alimentar como persona, como ser humano? O sea, no sé, leer poesía, hacer poesía, pintar, dedicarse a la artesanía, así en sus ratos libres y observar el cielo, filosofar un rato tirado en el pasto. Pues ¿dónde? O sea, ni siquiera tiene pasto en su mini casita, porque no le alcanza para pagar otra renta. Tiene que estar trabaje y trabaje y trabaje para sobrevivir y no puede hacer otra cosa que no sea eso, ¿sí? Entonces Marx decía, estamos alienados. El capital nos aliena, nos aleja, nos separa. Eso quiere decir alienación, separarse de. Nos aliena de lo que estamos produciendo, porque esa plancha que estoy haciendo en la fábrica no es para mí, es para quien la compra allá afuera, ¿sí? Y además nomás estoy haciendo un pedacito de la plancha. Entonces también nos aliena del proceso completo de producción, porque nada más hago un pedacito y ya el objeto completo, pues quién sabe, ¿no? Entonces, nos aliena de eso, del producto, del proceso, nos aliena de nuestros compañeros de trabajo porque no tenemos tiempo para estar cotorreando con nuestros compas, mucho menos para ir a una junta sindical, si es que sobrevivieran los sindicatos a todo esto, ¿no? No tengo tiempo para ir al sindicato, no tengo tiempo para
convivir con mis compañeros porque lo que tengo que hacer con mis compañeros es competir con ellos. No son mis compas, es mi competencia. Entonces, pues tampoco convivo, me alieno de mis compañeros de trabajo. Por eso el sindicalismo, pues, ¿no? Y además me aliena de mi potencial humano, porque todo aquello que yo podría estar haciendo como ser humano, todo aquello que me alimenta, que me hace sentir bien, que, no sé, leer, qué sé yo, o sea, actividades así que nos dejen un aprendizaje así profundo, eso no lo puedo hacer porque no tengo tiempo. Y cuando tengo tiempo, pues estoy durmiendo, ¿verdad? Entonces, el problema, así lo ve Marx. Ahora, hay que entender que Marx estaba planteando esos problemas a mitad del siglo XIX, donde las condiciones de la fábrica eran peores de lo que estamos viviendo ahorita. En ese tiempo, pues el trabajo infantil era permitido, ¿no? El trabajo de las mujeres era menos remunerado, también le dedicaban menos tiempo a la chama, pues porque tenían que atender a los hijos. Las condiciones de explotación eran barbáricas, les pagaban así lo que querían, los tenían durmiendo en el suelo, comiendo apenas. O sea, la situación era brutal. Condiciones sin higiene, sin nada. O sea, no. Terrible, terrible en el inicio de, no, mitad del siglo XIX. Entonces, eso fue lo que observó Marx. Decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué la gente no se revela? ¿Por qué el obrero no se organiza y les arma un desmadre del que no se van a olvidar jamás? No, el obrero así, ¿no? Bien obediente, bien sumiso, haciendo lo que le pedía el patrón. Condiciones así de esclavitud, así, terribles. Entonces Marx decía, pues, ¿qué onda? Hay que organizar un desmadrito, ¿no? Y así fue cuando empezó con las ideas que él publicaba en panfletos y sale pues con tiempo después el manifiesto del Partido Comunista, porque precisamente pensaba que la onda de lo que se trataba era de alterar estas condiciones de producción, ¿no? Ahora, él veía en su perspectiva estructural, no veía en sí a los obreros como individuos, sino su perspectiva era nada más el sistema, ¿no? Y veía que había dos clases, o sea, no veía obreros, veía clases, que es muy diferente, o sea, es una perspectiva que cambia la manera en la que uno va a investigar algo. O sea, lo voy a ver como clase o lo voy a ver como individuo, ¿no? Entonces él veía clase. Y eran dos clases principalmente las que se enfrentaban, ¿no? La burguesía y el proletariado. Esa es una perspectiva bastante estructural porque él no veía individuos, sino veía clases, ¿sí? Y de hecho él decía, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, porque pensaba, y hace así su propuesta, cuando cambia el sistema de producción tipo feudal, ¿sí? A la aparición de la burguesía, ese cambio se dio por una lucha de clases, precisamente cuando la burguesía decía, oiga, ¿sabe qué? A mí no me funciona tu sistema y empiezan a modificarlo, empiezan a luchar entre ellos, a lo mejor no violentamente, en algunos casos sí muy violentamente, para poder cambiar el sistema. Y después decía, entonces surge ya el sistema capitalista y este tiene que, si hay alguna manera en la que pueda desaparecer o modificarse, va a ser mediante otra lucha de clases, donde el proletariado iba precisamente a enfrentarse a la burguesía. Entonces, la visión de Marx era, es necesaria la lucha de clases, es necesaria la lucha para poder hacer este cambio, ¿sí? Estructural. Por eso llamaba a la movilización, de ya ahora organícense y vamos, porque pues, él decía, lo que distingue al proletariado de la burguesía es la posesión de los medios de producción. O sea, ¿quién es el dueño de los medios de producción? Pues el burgués. Y el dueño de la mano de obra, pues es el proletario. Pero uno no existe sin el otro, ¿sí? Entonces era necesario hacer esa fractura, hacer esa lucha para poderlo modificar. Entonces la visión marxista
es esa. Cuando uno se acerca a leer artículos, cuando uno lee libros que hacen referencia constante a las contradicciones del sistema capitalista o hacen referencia constante a la lucha de clases o le llaman burguesía a la burguesía y le llaman proletariado al proletariado, es un artículo o libro de inspiración completamente marxista. Entonces, hay que aprender a distinguir esos libros, esos documentos, esos artículos y saber que la base de la que están partiendo es, es el marxismo, ¿sí? Entonces, Marx es básicamente eso, una perspectiva donde lo que tiene que modificarse para que nuestra vida cambie es el sistema capitalista, el sistema económico. Cuando cambie el sistema económico, decía él, las condiciones hasta ideológicas de las personas van a modificarse. La gente va a pensar de distinta manera, la gente va a actuar de distinta manera cuando el sistema económico sea otro. Quiere decir esto que es estructuralista, porque dice las redes de relaciones son las que determinan y me obligan a actuar como lo hago y a pensar como pienso. No es una decisión individual, no es una decisión personal, no, para nada. Es una decisión totalmente influenciada y manipulada por el capital. Esa es una visión estructuralista y es precisamente la de Marx. El siguiente autor que ustedes deben de recordar es Max Weber. Max Weber, un sociólogo alemán. Él tenía una visión completamente diferente de todos estos fenómenos, tanto los que estudiaba Durkheim como los que estudiaba Marx. Para él, la estructura, pues sí, ahí está. No muy clara porque realmente no la podemos ver pasar en la calle, ¿sí? O sea, no es un objeto. La estructura no se puede tocar, no se puede medir, no se puede pesar, ¿sí? Y él pensaba, pues sí, existe una red de relaciones, sí, pero ¿quién la formó? ¿Quién hace esa red de relaciones? Pues el individuo. Todas las respuestas están en lo que hacen las personas, los seres humanos, en lo individual. Por eso, la corriente, digamos, donde él se inscribe, corriente teórica o tradición teórica, es el individualismo metodológico. Individualismo se refiere a que van a fijar su atención en el individuo. No porque uno sea egoísta, pues, o sea, es que es clásico, ¿no? Dicen, es un individualista, es porque es muy egoísta. No, 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 nada que ver. El individualismo metodológico se refiere a que el centro de la atención, el enfoque que le vamos a dar para entender lo que dice Max Weber, es en las acciones individuales, que por sí solas no significan gran cosa, pero sí significan gran cosa cuando muchos hacen lo mismo, cuando muchas personas actúan de manera similar y generan fenómenos colectivos, ¿sí? Esa es la acción social a la que se refería Max Weber. Entonces, su perspectiva es otra. Dice, pues sí, o sea, el sistema capitalista sí funciona de esa manera, pero quien lo hace funcionar es la gente. Son las personas, los individuos, los que hacen cosas para que el sistema capitalista sea así. Entonces, él, como les digo, está inscrito dentro de esta, digamos, hasta fundador, lo podríamos considerar, de esta perspectiva teórica que se llama individualismo metodológico, echándole la culpa a las personas de las cosas que nos pasan. Entonces, él se hizo famosísimo por este cambio de visión. Él estudió, trabajó, publicó, etcétera, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y se le conoce también, y por ahí lo dice Ritzer en su libro, como el Marx burgués, porque también estudió el sistema capitalista, pero desde una perspectiva precisamente individual. Y decía, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos para que el sistema sea como es, ¿no? Y escribió un libro famosísimo
creo que es tesis, no me acuerdo, creo que sí es su tesis, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, en ese libro, es un libro chiquitito, pero wow, o sea, sí está medio complejo de leer. En ese libro, él hace una relación entre el protestantismo y el sistema capitalista. No en el protestantismo solo como religión, sino cómo se profesa la religión protestante y sobre todo cómo se profesaba en su tiempo, ¿sí? Y también a mediados finales del siglo XIX, que esa manera de profesar el protestantismo aceitaba la maquinaria capitalista y lo relaciona con la ética protestante. O sea, ¿cómo es que la ética del protestante tiene relación con esto? Y una ética del protestante muy del tipo calvinista, no tanto del luterano, muy del calvinista ascético. O sea, el asceta es ese que vive con lo indispensable, que casi no gasta dinero, que le llega así $1,000,000 y nomás se gasta uno para todo un mes, ¿no? Y lo demás lo invierte, así como muy ahorrativo, ¿no? Que se dedica a invertir. Y esa era la ética del protestante en aquel entonces. Todavía subsiste, ¿eh? Eso sí se los advierto, todavía hay muchos protestantes que piensan de manera muy similar al protestantismo de aquellos tiempos. Entonces se empieza a dar cuenta con este estudio cómo es que en los países protestantes, no sé, Alemania, Holanda, Inglaterra, este, Estados Unidos, que es mayoritariamente protestante, Canadá y cosas de eso, así, esos países así como wow, tienen un capitalismo mucho más desarrollado que los católicos, como México, Guatemala, ¿no? Pues sí, o sea, realmente hasta España es muy diferente el capitalismo al que se desarrolla en Alemania, ¿no? Una potencia así súper loquísima. Entonces, dice él, pero no es la religión, es cómo el individuo entiende su religión y trabaja a partir de lo que entiende. Porque decía en la ética protestante, decía, no, pues Dios te puso en el mundo para que lleves a cabo una misión. Estás predestinado a hacer X cosas. Si eres barrendero, estás predestinado a ser barrendero. Si eres director de empresas, estás predestinado a ser director de empresas. Si eres, no sé, vendedor ambulante, estás predestinado a ser vendedor ambulante. Es una misión divina lo que estás haciendo. Por tanto, tienes que hacerla bien. Tienes que trabajar mucho, porque si no, Dios se va a enojar. Y si en el transcurso de que estás trabajando muchísimo te haces súper millonario, pues quiere decir que Dios está pues contento con lo que estás haciendo. Y es señal que a lo mejor te vas a salvar, que estás en gracia divina, a lo mejor estás en gracia divina. Entonces, el capitalista protestante tiene una forma de trabajar muy diferente al católico. Porque la ética del católico es muchísimo más basada en estas ideas de primero entra un camello en el ojo de una aguja que un rico al cielo, ¿no? El ser rico no es muy bien visto. Para el protestante, el ser rico es señal de que estás en gracia, de que estás bien, de que Dios está contento con tu trabajo. Entonces el católico lo ve de manera diferente. Por tanto, hay una visión como muy tradicionalista, que es la católica, de pues voy a trabajar lo necesario para vivir, o sea, no necesito más, lo demás ya es avaricia y codicia y eso es pecado. Y el protestante dice, ay no, yo voy a trabajar más y voy a reinvertir y bla, 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 porque eso es señal de que estoy haciendo las cosas bien, de que Dios está contento conmigo. Por tanto, dice Max Weber, el sistema capitalista es así porque nosotros trabajamos para que sea así. Nosotros hacemos cosas para que sea así. Entonces no se vale decir, ah, no, pues todo le voy a echar la culpa al sistema, le voy a echar la culpa de esto y lo otro, porque realmente somos nosotros, los actores, los que hacemos cositas para que nos vaya bien o nos vaya mal, ¿sí? Entonces, la visión de Weber es completamente diferente. Él está ya inscrito en esta visión más individual,
donde surge, gracias a su trabajo, lo que se llama sociología comprensiva, donde lo que se trata es de comprender las acciones, las intenciones, la racionalidad del individuo para poder explicar fenómenos sociales colectivos más grandes, pues. Entonces, eh, la forma de trabajar de un sociólogo comprensivo, pues se va más, ya no tanto por la estadística como le hacía Durkheim, sino más por la entrevista a profundidad, así como de voy a tratar de comprender las intenciones y las acciones de este actor social, para poder dar una explicación al fenómeno. Ya nos vamos a un trabajo muchísimo más cualitativo que cuantitativo. En el caso de Durkheim es mucho más cuantitativo y en el caso de Weber la cosa va más por las cualidades de los fenómenos. Aunque sí utiliza estadísticas, Weber no es menso, sabe bueno, no era menso, sabe que la estadística, los números dan un fundamento, digamos, incuestionable, casi incuestionable a nuestras investigaciones. Los números son fundamentales, pero él se va también a investigar más sobre eh, motivaciones, sobre las intencionalidades, o sea, por qué haces esto, por qué haces aquello, de cómo es tal cosa. También da pie a que se hagan investigaciones de tipo cualitativo, pero ya centradas en, en los individuos, ya no en las estructuras. Entonces es una de las sociologías, de las teorías sociales más influyentes de la segunda, bueno, desde los años 30 del siglo XX, todo lo que van a ustedes conocer, o a lo mejor ya conocen, no me acuerdo, como la escuela de Chicago, ¿sí? Todo lo que son estudios urbanos y ese tipo de cosas vienen inspiradas precisamente en los fundamentos que da Max Weber respecto de cómo estudiar los fenómenos sociales, y es a través perdón, otra vez, centrando su atención en los actores, en las personas, en los sujetos, no en los sujetos, en los actores. Entonces, la escuela de Chicago es precisamente individualismo metodológico, y todo lo que ustedes van a conocer como estructural funcionalismo, pues tiene una inspiración totalmente durkheimiana, y lo que después van a conocer como materialismo histórico, o no, ya lo conocieron como materialismo histórico, es marxista, ¿sí? Y tiene una razón de ser por la cual se llama materialismo, y eso lo vamos a ver en los modelos epistemológicos, pero deben tener claras primeras estas tres posturas de estos tres autores, que si bien tanto Marx como Durkheim son estructuralistas, es un estructuralismo muy diferente, porque el estructuralismo de Durkheim raya más en el realismo epistemológico, a veces coqueteando con el empirismo epistemológico, y Marx está más inclinado hacia el materialismo epistemológico, que son enfoques epistemológicos distintos, objetivistas todos, pero a fin de cuentas tienen sus diferencias, ¿no? El realismo y el materialismo y el empirismo son modelos epistemológicos diferenciados, pero que tienen cosas en común. Entonces, hay que aprender a verlo de esa manera. Ahora, ya la parte del individualismo metodológico, pues tiene una base, por supuesto, también epistemológica, que también está muy casada con el realismo epistemológico, pero a veces parecería que se va al idealismo, a veces, a veces. Entonces, eso lo vamos a ver. Por eso deben tener muy claro esto, poder relacionar lo que vamos a ver en modelos epistemológicos con autores que ustedes ya hayan visto. Por eso es la importancia de que quede clarísimo estos fundamentos de las teorías, eso se llama ontología social, para dónde va cada uno, para que ustedes lo puedan entender un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la teoría que les va a servir a ustedes? ¿O la que sirve, o la que realmente funciona? ¿Cuál de estas corrientes
¿Son los estructuralistas los que dan mejores respuestas a los fenómenos o son los corrientes individualistas las que dan mejores respuestas? Está en el aire. O sea, realmente no hay una respuesta. El debate continúa. Es un debate que ha durado años y años y años, donde lo que sí sucede es que uno como científico social decide para dónde irse. Hay una tercera postura que no la toqué ahorita porque pues no es materia tampoco, que se llama la sistémica. Las corrientes teóricas sistémicas que tratan de resolver precisamente esta contradicción. ¿Es la estructura o son los actores? O sea, ¿para dónde me voy? ¿Para la estructura o para los actores? Y la sistémica dice, pues son los dos. Y entonces hacen así como un, una mezcla bastante complicada para poder explicar estas cosas. Uno de los que intentó casar estructuralismo con accionalismo o individualismo, que es lo mismo, accionalismo o individualismo, fue Parsons, Talcott Parsons, que a lo mejor lo vieron en su clase de fundamentos de sociología y que seguramente no le entendieron nada, porque es súper complicado entender a Parsons. O sea, todavía hay gente que está tratando de explicar qué quiso decir Parsons. Y esa es la bronca, que creo que le faltaron algunas cosas para poder cerrar así su modelo de explicación, donde trató de casar estructuras con acciones individuales. Por eso, su libro más famoso se llama La estructura de la acción social, porque trataba de juntar todo, ¿sí? Pero le llovieron las críticas, o sea, le fue súper mal y acabó, pues no sé, metiendo abajo del cajón hasta el fondo así, su trabajo. Y ya después se fue un poco más cargándose hacia la estructura del funcionalismo, porque pues eso fue lo que realmente había estudiado, tenía una inspiración durkheimiana muy fuerte, y ya después sus estudiantes, como Robert Merton, que fue un estudiante de Parsons, él ya se fue, fue mucho más funcionalista, pero aclaró muchísimo el panorama teórico, sobre todo en esta parte funcionalista de la teoría social. Entonces Parsons pues, no lo resolvió muy bien, pero después llegaron otras propuestas sistémicas que ya fueron trabajos más elaborados, más serios, que le dieron más forma a las explicaciones de la teoría de sistemas. Muy interesante, muy buena, sí, está padrita, pero no voy a meter aquí para no hacerlos más pelotas. Nos vamos a quedar nada más con esas dos posturas, porque es mucho más fácil que entiendan esas dos posturas como encontradas, como contradictorias, porque son contradictorias, para que entiendan a lo que voy a estar refiriéndome el resto del curso, ¿sí? Porque vamos a ver muchísimo de esto que ustedes ya aprendieron en sociología. Entonces, la cosa es que no hay una teoría así de estos son los que tienen la razón. No. Eso, si alguien dice, no, estos tienen la razón, está mintiendo. O sea, no es cierto. Realmente, muchas veces parece que la estructura está ahí pesando, ¿no? Está obligándonos a hacer cosas de las que a veces no podemos responder por qué las hicimos. O sea, parecemos títeres. Y en otras ocasiones es más bien el actor el que decide qué hacer. Hay unas teorías que ustedes van a ver, o ya las vieron, no me acuerdo, como la del triángulo delictivo, donde se plantea que el delincuente, o sea, el que tiene la oportunidad, pues ve la oportunidad, ve el objeto deseado y agarra la oportunidad y hace un análisis costo-beneficio. A ver, ¿cuál es el beneficio de que yo robe? ¿Y cuál es el costo? O sea, me van a cachar cuáles son las probabilidades de que me pesquen. Bien poquitas, entonces me lo voy a robar. Entonces hace toda una operación mental, ¿sí? Donde decide qué me conviene. Eso es individualismo metodológico, porque estamos hablando de la racionalidad de los actores y por qué actúan, ¿sí?
No estamos hablando de ninguna estructura, sino de la racionalidad de las personas. Que el delincuente delinque porque tiene la oportunidad y porque piensa y hace un análisis de lo que le va a costar y por eso lo hace. O sea, no hay nada de que es que el sistema lo obliga. No, no, o sea, lo hace porque quiere, ¿sí? El triángulo hace, así dice. ¿Yo qué? Así que hay estas dos visiones y ustedes a lo largo de su carrera, a lo largo de que avancen en su carrera, van a empezar a distinguir, estas teorías son estructuralistas, estas otras teorías criminológicas son individualistas. Y así van a estar viendo, órale, ustedes más bien lo que tienen que hacer no es apostar porque una dice la verdad y otra no. O sea, no hay una así que sea la mera buena. Más bien ustedes van a aprender a distinguirlas y se van a decidir por una o por otra. Si quieren hacer una investigación de corte estructuralista, pues van a usar puras teorías estructuralistas, no pueden usar las otras. Y si van a decidirse por hacer investigaciones de corte individualista, pues esas son las teorías que van a agarrar y no otras. No pueden usar las estructuralistas porque entonces van a estar en contradicción, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta. Nadie tiene la razón, todo depende de qué tan buena sea la teoría para explicar el fenómeno social. Si una teoría no sirve para explicar un fenómeno concreto, es una teoría inútil, que ustedes tienen toda la libertad de desechar y decir, yo no voy a usar esto, no me sirve para nada, nomás es puro bla, bla, bla y pura filosofía, no me sirve tan. Entonces, esa es la cuestión con la teoría social. Es algo complicado, espero que con este video les quede un poco más claro esas distintas visiones que vamos a estar utilizando. Y lo bueno de este video es que se va a quedar ahí por toda la eternidad en YouTube para que ustedes acudan cuando quieran a consultarlo y ver, a ver, ¿qué dijo la maestra? Para que les ayude a distinguir una teoría de otra y tengan coherencia en su investigación, que es algo precisamente que estudia la epistemología, cómo estamos investigando, qué tan lógicos estamos siendo en nuestra investigación. Y en esa elección teórica hay, por supuesto, muchísima lógica, si vamos a estar contradiciéndonos o no vamos a estar contradiciéndonos. Investigar no es cualquier cosa. Y una de las ventajas que ustedes tienen en este curso es que les voy a decir por qué no es cualquier cosa. Y eso es precisamente una de las cosas que van a aprender en este curso de epistemología. El por qué se investiga, el cómo se investiga y alguna parte muy chida que es la historia de la ciencia. Es muy divertido. Entonces, esa es la cuestión. Jóvenes, debemos tener muy claro que investigar en cualquier ciencia social, pero sobre todo en criminología, no es un chiste, no es que voy a hacer todo como quiera y patas para arriba, no es un trabajito de la prepa, no, es hacer investigación en serio. Y la epistemología les va a ayudar precisamente a que respeten una lógica, que tenga un sentido, que su metodología sea la adecuada. Entonces, este tipo de materia, aunque sea muy filosófica, les va a servir precisamente para tener un buen fundamento.